Miami, año 1983. El calor pegajoso, los neones vibrando sobre avenidas sucias y una ciudad que parecía vivir entre dos mundos, el sueño americano y la pesadilla latina. En ese escenario de caos y cocaína, muchos pensaban que lo peor ya lo habían visto, pero nadie les habló de él. José Miguel Batlle, un nombre que no aparece en las películas, pero que dominó la vida real. El padrino cubano, el hombre que construyó un imperio bajo la nariz del FBI, con una red más silenciosa que la Cosa Nostra y más mortal que cualquier cártel mexicano. Mientras el mundo hablaba de Scarface, la verdadera historia se cocinaba en las sombras, lejos de las cámaras. No era una historia de redención ni un ascenso romántico. Era sangre, control y una lógica de poder llevada al extremo. Y todo comenzó con un juego. El origen. Cuba y la policía podrida. Batlle nació en Cuba en 1929, en un pequeño pueblo llamado Alto Songo. Su infancia fue la de cualquier muchacho de provincia, humilde, marcada por la necesidad. A los 19 años se unió a la Policía Nacional con la esperanza de salir adelante. Lo trasladaron a La Habana y lo asignaron a una unidad que vigilaba los juegos de azar. Pero en la Cuba de los años 50 eso no significaba combatir el delito. Significaba convertirse en parte de él. En ese ambiente de corrupción, el joven José Miguel no denunció, no luchó contra el sistema. Lo entendió y lo aprovechó. Rápidamente pasó de recoger sobornos a controlar los pagos que salían de los casinos y llegaban hasta los mismos pasillos del Palacio Presidencial de Batista. Su astucia lo llevó a conectarse con figuras clave: Martin Fox, dueño del cabaret Tropicana, y Santo Traficante Jr., capo de la mafia de Tampa. Con ellos aprendió dos cosas: cómo mover dinero sin dejar rastro y cómo sobrevivir cuando todo se derrumba. Exilio y la Bahía de Cochinos. Cuando triunfó la revolución de Fidel Castro en 1959, Batlle sabía que su tiempo se acababa. Escapó a Estados Unidos y se instaló en Union City, Nueva Jersey. Ahí compró un bar en ruinas y comenzó desde cero. Pero no tardó en vincularse a una operación de la CIA, el entrenamiento de exiliados cubanos para derrocar a Castro. Fue enviado a Guatemala, donde se preparó para una misión que terminaría en desastre. En 1961, la invasión de Bahía de Cochinos fracasó estrepitosamente. Pero para los exiliados, Batlle se convirtió en un héroe. Participó en un rescate suicida para salvar a compañeros emboscados. Fue capturado, encarcelado más de un año en Cuba y luego liberado gracias a un intercambio diplomático. A su regreso rechazó el activismo político y optó por una vía más pragmática: hacer dinero. Se enlistó brevemente en el ejército estadounidense, trajo a su familia desde Cuba y luego volvió a Union City. Sin trabajo ni ingresos, apareció Ángel Mujica, viejo camarada de la policía habanera. Le ofreció participar en una pequeña lotería ilegal, la bolita, de pasatiempo a imperio. La bolita parecía inocente, un juego de azar popular entre cubanos donde se apostaban cifras mínimas con la esperanza de multiplicarlas. Pero Batlle vio algo más. Vio una mina de oro. El sistema era simple pero profundamente adictivo, y sobre todo tenía un mercado cautivo. Miles de exiliados cubanos que lo conocían y confiaban en él. Para expandirse necesitaba dos cosas: dinero y protección. El dinero vino de la mafia italiana. Las conexiones con Traficante le abrieron puertas. Batlle ofreció un porcentaje de las ganancias a cambio de respaldo. En cuestión de semanas se reunió con Sande Cavalcante en Nueva Jersey y Anthony Salerno en Nueva York. El acuerdo fue cerrado. Así nació la corporación, una red criminal con estructura empresarial. Había banqueros, corredores, oficinistas y contadores. Cada uno tenía una función clara. Los sobornos se distribuían con puntualidad. Los pagos eran semanales. Y la bolita se convirtió en el corazón financiero del crimen cubano en Estados Unidos. En poco tiempo, Batlle controlaba más de 2.000 miembros activos. Generaba decenas de miles de dólares diarios. Pagaba a policías, alcaldes, jueces. La ley no existía. Él era la ley. Durante la década de 1970, la corporación era intocable. Batlle era más que un jefe. Era casi un dios entre los exiliados cubanos. Pero toda cima es peligrosa. En medio del dinero y el control surgieron disputas internas. Batlle tenía una regla estricta: nada de narcotráfico. Él sabía que la cocaína era peligrosa, violenta, capaz de atraer la atención que la bolita evitaba fácilmente.
Pero sus hermanos, Gustavo y Pedro, pensaban diferente. Desde Miami comenzaron a traficar en secreto, acumulando poder y dinero, pero pronto cayeron en desgracia. Gustavo fue arrestado y Pedro, lejos de detenerse, decidió mudarse a Nueva York y continuar con las operaciones junto a Ernesto, un joven sicario que Vatel había entrenado personalmente. Todo cambió cuando llegó Palulu, un rival cubano que empezó a vender droga en territorio de Pedro. La respuesta fue brutal. Ernesto asesinó a los hombres de Palulu y robó mercancía por decenas de miles de dólares. Cuando José Miguel salió de prisión tras una breve condena por apuestas ilegales, se enteró del desastre. La traición de sus hermanos y Ernesto lo dejó furioso. Ordenó que abandonaran inmediatamente el narcotráfico. Pedro obedeció parcialmente, pero la tentación nocturna y los excesos lo llevaron a un encuentro mortal. Una noche en un bar se cruzó con Palulu. No hubo discusión, solo disparos. Pedro murió en el acto. La noticia devastó a Vatel. La muerte de su hermano lo sumergió en una espiral de venganza. Asignó a Ernesto y Chino Acuña, sus mejores sicarios, la misión de eliminar a Palulu. Durante meses lo buscaron sin descanso. Finalmente lo localizaron, pero Palulu sobrevivió al atentado. Fue detenido y encarcelado, frustrando aún más a José Miguel. En paralelo, Ernesto se volvió un problema. Quería ascender en la organización, exigía más poder y dinero. Vatel le dio un puesto administrativo, pero Ernesto fracasó rotundamente. Desesperado comenzó a pedir préstamos que no pagaba, hasta que un banquero se negó. Ernesto intentó secuestrarlo para exigir un rescate. Falló, y la organización pidió su muerte. Vatel, a quien Ernesto era como un hijo, aceptó la petición. Luego de varios intentos fallidos, Vatel personalmente viajó a Miami, entró al escondite de Ernesto y le disparó a sangre fría. Fue un mensaje claro: la deslealtad se paga con la vida. Sin embargo, Idalia Fernández, novia de Ernesto, sobrevivió al ataque y se convirtió en testigo clave. El juicio contra Vatel avanzó rápidamente. Fue condenado a 30 años, pero gracias a errores legales y acuerdos secretos, salió libre bajo fianza. Para Vatel, esto confirmó su sensación de impunidad. Era invencible, incluso frente a la justicia. Guerra y alianzas con otras mafias. En la década de los 80, la corporación controlaba casi totalmente la bolita en Nueva York y Nueva Jersey, pero no estaba sola. Otros grupos operaban, especialmente la compañía, liderada por Isleño Dávila, quien se había independizado con el apoyo de la mafia italiana, de la familia Lucchese. El conflicto estalló cuando ambos grupos reclamaron el mismo territorio. En poco tiempo, la rivalidad se convirtió en guerra abierta. Las casas de apuestas eran incendiadas casi diariamente. Entre 1983 y 1985, más de 60 locales ardieron en llamas. La violencia escaló, llegando a civiles inocentes. El respeto mutuo que había existido entre mafias se perdió. El conflicto se detuvo solo tras un incidente en el que una niña resultó gravemente herida, causando una indignación pública que obligó a frenar los ataques. Mientras tanto, Vatel decidió trasladarse a Miami. Allí comenzó una nueva guerra contra Óscar Álvarez, principal operador de bolita en Florida. Álvarez se negó a pagar tributo, y Vatel ordenó atentar contra su organización. Sin represalias, Álvarez simplemente abandonó Miami, cediendo terreno al padrino cubano. Pero quedaba una cuenta pendiente: Palulu. Sorprendentemente, había sobrevivido múltiples intentos de asesinato en prisión y en libertad. Apodado ya como el Inmortal, Palulu dañaba gravemente la reputación de Vatel, pues si alguien podía sobrevivir a tantos ataques, la corporación perdía credibilidad y respeto. Vatel, obsesionado, tomó personalmente cartas en el asunto. Localizó y secuestró a Palulu. Tras varios disparos, el enemigo sobrevivió nuevamente. Finalmente, en el hospital donde se recuperaba, un sicario logró matarlo. Vatel celebró su muerte con una fiesta extravagante, pero la tensión y paranoia ya lo habían consumido. Expansión y caída en Latinoamérica. A fines de los 80, Vatel decidió expandirse hacia Latinoamérica. Abrió un casino en Perú, buscando legalizar dinero y escapar de la presión estadounidense. Inicialmente exitoso, el proyecto colapsó debido al propio Vatel, quien actuaba descontrolado, bajo los efectos del alcohol y las drogas. Amenazaba al personal, imponía familiares en cargos estratégicos
y destruía la reputación del casino con decisiones erráticas. Finalmente, las autoridades peruanas descubrieron que estaba en el país con documentos falsos y fue deportado de vuelta a Estados Unidos. Su regreso fue una oportunidad inesperada para el FBI, que llevaba años tras sus pasos. Intentaron múltiples veces atraparlo usando escuchas y testigos, pero Vattel siempre escapaba gracias a infiltrados dentro del propio FBI. El único error que finalmente cometió fue usar documentación falsa, delito federal suficiente para detenerlo sin necesidad de cooperación interna. En 1999 cumplió una breve condena por falsificación y tenencia ilegal de armas, pero su poder seguía intacto dentro de la corporación. Incluso envejecido y enfermo, continuaba siendo una leyenda viviente para sus hombres. El fin del imperio. En 2005, las autoridades finalmente lograron armar un caso contundente bajo la ley RICO. Vattel fue arrestado nuevamente junto a más de 20 miembros importantes de la organización. La fiscalía contó con testimonios clave, entre ellos Vincent Cáfaro, intermediario con la mafia italiana, quien reveló detalles del funcionamiento interno de la bolita, el lavado de dinero y las conexiones criminales de Vattel. Tras meses de juicio, José Miguel Vattel fue condenado a 20 años de prisión. Su hijo Miguelito recibió 15 años. Abraham Reit, cerebro financiero de la corporación, intentó colaborar para reducir su pena, pero no obtuvo beneficios y terminó suicidándose en prisión. Vattel no cumplió su condena completa. Gravemente enfermo, pasó sus últimos años bajo tratamiento médico en Colombia. Murió en agosto de 2007, víctima de enfermedades hepáticas y pulmonares. Con su muerte, la corporación se desmoronó rápidamente. Sin su líder, la red criminal más poderosa del exilio cubano en Estados Unidos desapareció, dejando solo recuerdos, leyendas y una larga lista de muertos. José Miguel Vattel no fue solo un capo. Fue el hombre que durante décadas doblegó a autoridades, traficantes y mafiosos. El padrino cubano que marcó para siempre la historia del crimen organizado en América. Cuando José Miguel Vattel murió en 2007, muchos pensaron que todo había terminado. Pero el eco de la corporación todavía retumbaba en los callejones de Union City, en los bares de Hialeah y en las leyendas que circulaban en Little Havana. Los viejos corredores de bolita seguían hablando de El Viejo, como si fuera un espectro que todavía podía mover los hilos del destino. Pero lo cierto es que el final de Vattel fue, a su manera, también el fin de una era. Durante décadas, el control de la corporación se basó en 3 pilares: dinero, miedo y silencio. El dinero llegaba todos los días, de apuestas minúsculas que sumaban millones. El miedo era un arma, pero también una barrera que separaba a la organización de cualquier intento de traición. Y el silencio era casi una religión. Nadie hablaba, nadie cooperaba, nadie rompía el pacto. Pero cuando el jefe se fue, la estructura se resquebrajó. Los banqueros más fieles intentaron sostener el negocio, pero pronto la presión policial, las nuevas tecnologías de vigilancia y la ausencia de un liderazgo carismático hicieron imposible el viejo sistema. Los hijos de Vattel, aunque intentaron continuar la tradición, carecían del temple y la brutalidad que su padre había perfeccionado a lo largo de los años. Algunos intentaron adaptarse abriendo negocios legales, otros simplemente desaparecieron o acabaron en prisión. Sin embargo, la sombra del padrino cubano se proyecta hasta hoy en la cultura popular. La prensa sensacionalista sigue mencionando a la corporación cada vez que se desmantela una red de apuestas en Nueva Jersey o Miami. Los nuevos grupos criminales, aunque más pequeños y menos sofisticados, aún imitan algunos de los métodos de Vattel: el uso de front businesses, la corrupción de funcionarios, la amenaza latente. Pero ya nada es igual. 10. La bolita entre el mito y la supervivencia. Si hay algo que sobrevivió a todos los cambios, fue la bolita. Ese juego de azar tan simple como adictivo se mantuvo como un ritual cotidiano entre los cubanos de la diáspora. Incluso después de la caída de la corporación, la bolita se reinventó. Nuevos banqueros, nuevas reglas, incluso la tecnología se metió en el juego. Los números comenzaron a enviarse por SMS, luego por WhatsApp. Los corredores dejaron de andar por las calles y empezaron a operar desde cafeterías, taxis o incluso supermercados. Lo curioso es que para muchos, la bolita dejó de ser un simple juego ilegal y se convirtió en una tradición familiar, casi nostálgica. Un acto de resistencia cultural frente a la asimilación. Una forma de seguir siendo cubano
aunque ya no quedara nada de la vieja isla. Pero detrás de esa aparente inocencia, todavía se movían sumas impresionantes de dinero, y la violencia, aunque más esporádica, no desapareció del todo. En algunos barrios de Miami y Nueva Jersey, los tiroteos, los secuestros y las amenazas relacionadas con la bolita aún aparecen en la crónica policial, pero son apenas ecos, reflejos deformados de lo que fue la época dorada de Battelle. 11. La DEA, el FBI y la caza interminable. Uno de los aspectos más fascinantes de la historia de la corporación es cómo logró sobrevivir durante tanto tiempo bajo la lupa de las autoridades estadounidenses. La DEA, el FBI y la policía local abrieron decenas de investigaciones, escuchas telefónicas, infiltraciones y operativos conjuntos. Pero Battelle siempre parecía estar un paso adelante. El secreto estaba en la red de corrupción tejida a lo largo de los años. Desde policías locales hasta jueces y alcaldes, muchos estaban en la nómina de la corporación. Las investigaciones eran filtradas, las redadas resultaban infructuosas y los testigos desaparecían o cambiaban sus declaraciones misteriosamente. Incluso cuando las autoridades lograban arrestar a miembros clave, la lealtad interna era férrea. Los familiares de los detenidos recibían apoyo económico, los abogados eran pagados en efectivo y los acusados preferían enfrentar largas condenas antes que traicionar al padrino. La leyenda de Idalia Fernández, la novia sobreviviente de Ernesto, servía de advertencia. Quien rompiera el pacto no vivía para contarlo. No fue hasta la llegada de nuevas generaciones de agentes, menos susceptibles a los sobornos, y el avance de la tecnología forense y de vigilancia, que la estructura comenzó a resquebrajarse. Aún así, la caída final de la corporación tomó más de una década en concretarse. 12. Los medios, la ficción y la verdad. La historia de José Miguel Battelle ha sido contada de 1000 maneras, en libros, reportajes, documentales y hasta en series de televisión. Pero casi siempre la realidad es más brutal y menos glamorosa que la ficción. Muchos intentaron convertirlo en una especie de Robin Hood caribeño, un hombre que protegía a su comunidad y se enfrentaba al poder establecido. Pero para la mayoría de sus víctimas y rivales, Battelle fue ante todo un criminal implacable. Scarface, la película que inmortalizó la figura del narco latino en el imaginario popular, es apenas una caricatura comparada con la complejidad y la violencia del verdadero imperio cubano en Estados Unidos. La fascinación con el Padrino Real sigue viva, alimentada por anécdotas, testimonios cruzados y el aura de misterio que rodea a la vieja mafia de exiliados. No faltan quienes aún justifican sus acciones, recordando su odio eterno al régimen castrista y su supuesto apoyo a movimientos anticastristas. Pero la evidencia documental, los testimonios judiciales y las historias de sobrevivientes dibujan un perfil mucho más oscuro, el de un hombre dispuesto a todo por mantener el poder. El legado sangriento, traiciones, venganzas y muertes. Quizá lo más inquietante de la historia de la corporación es la lista interminable de traiciones y venganzas. A diferencia de otras mafias latinas o italianas, la red cubana estuvo marcada por una crueldad calculada. Battelle no perdonaba ni la deslealtad más pequeña. Socios de décadas, amigos de la infancia, incluso miembros de su propia familia, terminaron muertos o desaparecidos tras desafiar su autoridad. Ángel Mujica, su primer socio, fue ejecutado apenas intentó abrir un negocio propio, sin el permiso adecuado. Los hermanos Gustavo y Pedro corrieron destinos trágicos, el primero en prisión, el segundo asesinado en una noche cualquiera de Miami. Ernesto, el sicario prodigio, fue ejecutado por el mismo Battelle en un acto de brutalidad casi ritual. El caso de Palulu es legendario. Sobrevivió a 6 intentos de asesinato, recibió balas en la cabeza, el torso y las piernas, perdió una pierna, fue apuñalado en la cárcel y aún así siguió respirando hasta que finalmente la corporación logró matarlo en un hospital. Esa obsesión con la venganza marcó el destino de la organización y selló su reputación como la mafia más despiadada del exilio cubano. El dinero sucio, lavado y negocios legales. Otro capítulo oscuro es el del lavado de dinero. Con el tiempo, la corporación perfeccionó un sistema para transformar el dinero sucio de la bolita en ingresos legales. Usaban empresas fantasmas registradas en Panamá y el Caribe, que luego prestaban fondos a negocios legítimos en Estados Unidos. Los balances eran impecables, las facturas simuladas
y nadie esperaba que los préstamos se devolvieran realmente. Con la llegada de Abraham Wright, el banquero judío de la organización, la ingeniería financiera se volvió aún más sofisticada. El dinero circulaba entre tiendas de ropa, restaurantes y empresas de importación hasta que resultaba imposible seguirle la pista. Así, Battle pudo financiar campañas políticas, comprar protección e incluso invertir en proyectos inmobiliarios de lujo en Florida. Pero la legalidad era una fachada. La violencia seguía siendo la verdadera columna vertebral del imperio. Quien no pagaba desaparecía. Quien robaba terminaba en una fosa. Y los políticos, mientras tanto, preferían mirar hacia otro lado. 15. Reflexión final. Leyenda o advertencia. A casi 2 décadas de la muerte de José Miguel Batlle, su historia sigue dividiendo opiniones. Algunos lo ven como un genio criminal, capaz de construir una red multinacional a partir de un simple juego popular. Otros lo recuerdan como un monstruo, responsable de decenas de asesinatos y del sufrimiento de cientos de familias. Lo cierto es que su legado va más allá del crimen. Batlle encarna la mezcla de nostalgia, ambición y violencia que define a buena parte de la diáspora cubana. Su vida es una advertencia sobre los peligros de la corrupción, la impunidad y el poder sin límites. El mito del padrino cubano sobrevive en las calles, en los cuentos de los abuelos, en los expedientes judiciales y en los archivos policiales. Pero sobre todo, persiste como una pregunta incómoda. ¿Cuántos Batlle más han surgido en las sombras del exilio? ¿Cuántas corporaciones disfrazadas de tradición o comunidad siguen operando bajo el radar de la ley? 16. Epílogo. El ciclo nunca termina. Dicen que en Miami y Nueva York, si uno sabe escuchar, todavía puede oír historias de la vieja bolita. De dinero escondido bajo losas, de políticos comprados y de amenazas que llegan por teléfono en la madrugada. Los nombres cambian, las caras también, pero el ciclo de poder, miedo y silencio nunca termina del todo. La corporación cayó, pero la tentación del dinero fácil y el prestigio criminal sigue atrayendo a nuevas generaciones. Algunos lo llaman herencia, otros maldición. Pero todos coinciden en algo. Mientras exista desigualdad, nostalgia y deseo de poder, siempre habrá quien intente repetir la hazaña del padrino cubano. Quizá en el fondo lo más aterrador no es lo que hizo Batlle, sino lo fácil que fue para él hacerlo. En un sistema donde la ley tiene precio y el silencio es rentable, la historia tiende a repetirse. Así termina la saga de José Miguel Batlle, no con redención ni con gloria, sino como una lección amarga sobre el verdadero rostro del poder y la oscuridad que habita en los márgenes de la sociedad. La muerte de José Miguel Batlle dejó un vacío de poder que nadie logró llenar por completo. El padrino cubano no solo había sido el arquitecto de una de las organizaciones criminales más sofisticadas de la historia del exilio, sino también un símbolo viviente del poder sin límites y del miedo convertido en moneda corriente. Cuando su corazón dejó de latir en una clínica de Bogotá, el rumor corrió como pólvora entre los antiguos miembros de la corporación y los rivales que aún respiraban en los márgenes de la legalidad. En las primeras semanas tras la noticia, varios intentaron ocupar su lugar. Algunos hijos, nietos y viejos socios quisieron relanzar negocios, reactivar conexiones en Nueva York o Miami, o simplemente proteger lo poco que quedaba de los ingresos de la bolita y el lavado de dinero. Sin embargo, el contexto ya era otro. La policía había aprendido de los errores del pasado, la tecnología de vigilancia complicaba cada movimiento, y la comunidad cubana, cada vez más diversa, miraba con otros ojos los viejos mitos del AMPA. Miguelito, el hijo preferido de Batlle, intentó liderar lo que quedaba del grupo, pero carecía del aura de su padre, y sobre todo del respeto basado en el miedo. Enfrentó disputas internas, traiciones y finalmente la presión policial. Abraham Wright ya había muerto en prisión, y los pocos que quedaban de la vieja guardia optaron por el retiro, el exilio voluntario o la colaboración silenciosa con las autoridades. Los barrios antes dominados por la corporación pronto se llenaron de nuevos jugadores, pequeñas bandas latinas, pandillas de jóvenes y redes de apuestas más fragmentadas y menos sofisticadas. El dinero seguía circulando, pero ya no a la escala legendaria de los años dorados. 18. La transformación social, del miedo a la nostalgia. Una de las consecuencias más inesperadas de la caída de la corporación fue el cambio en la identidad de la comunidad cubana en Estados Unidos. Durante décadas,
La bolita había sido a la vez un símbolo de rebeldía y una cadena invisible que ataba a los más pobres al círculo de la ilegalidad. Con la disolución del sistema mafioso, la bolita se transformó en una costumbre marginal, casi folclórica. En cafeterías de Hialeah o en los parques de Union City, los viejos aún recuerdan los días en que la policía hacía la vista gorda. Los banqueros vestían trajes elegantes y los corredores de apuestas se movían como fantasmas entre los bloques de apartamentos. Ahora la bolita es tema de anécdotas, de chistes en familia y de un cierto orgullo melancólico. Nosotros inventamos el negocio, dicen algunos medio en broma, medio en serio. La juventud, sin embargo, se aleja cada vez más de ese pasado. Prefieren otras historias, otras referencias, otros modelos de éxito. La nueva generación de cubanoamericanos mira a Silicon Valley, a la política, a los negocios legales. Y si bien las huellas de la corporación no han desaparecido del todo, ya no dictan el ritmo de la vida diaria como antes. 19. Medios, literatura y el mito interminable. Con el tiempo, la figura de Battle fue mutando de monstruo real a personaje de ficción. Se multiplicaron los libros, los documentales y hasta las canciones que hablan del padrino cubano. Las productoras de televisión exploraron su vida, unas veces como villano de telenovela, otras como antihéroe atormentado por la traición y la nostalgia. En los círculos literarios, Battle aparece citado junto a otros grandes capos del siglo XX como Pablo Escobar o John Gotti. Pero hay una diferencia fundamental. Mientras Escobar y los narcos colombianos aparecen rodeados de glamour y excesos, Battle siempre es retratado como un hombre más frío, calculador y menos interesado en la ostentación. Su leyenda está más cerca de la oscuridad silenciosa que del espectáculo mediático. Los académicos y periodistas discuten su legado. Unos destacan su rol en la supervivencia cultural de la diáspora, otros denuncian el costo humano y moral de sus crímenes. En cualquier caso, su vida sirve como espejo de una época en que la frontera entre legalidad e ilegalidad era una línea difusa y peligrosa. 20. El fin de la impunidad. Justicia y memoria. Con la caída de la corporación, la justicia estadounidense trató de cerrar un ciclo de décadas de impunidad. Los juicios contra los últimos líderes del grupo marcaron un precedente. El uso efectivo de la ley RICO permitió desmantelar no solo la red de la bolita, sino también otras organizaciones similares en diferentes comunidades latinas. Sin embargo, la memoria es selectiva. Mientras los archivos policiales y judiciales guardan los detalles más sórdidos, muchos en la comunidad prefieren recordar al padrino cubano como un mal necesario, una especie de protector frente a la discriminación y el abandono de las autoridades angloamericanas. La figura de Battle entonces oscila entre la condena y la admiración, entre el mito y la advertencia. En Miami, Union City y Nueva York, algunos aniversarios de su muerte son recordados en pequeños círculos, con discretos homenajes o reuniones clandestinas. Otros prefieren olvidar, borrar el pasado y apostar por un futuro sin fantasmas. La lucha entre memoria y olvido, justicia y nostalgia sigue abierta. El crimen organizado cubano en la actualidad. Aunque la corporación ya no existe como tal, el crimen organizado cubano nunca desapareció del todo. Adaptándose a los nuevos tiempos, las redes de apuestas clandestinas, tráfico de personas y lavado de dinero evolucionaron hacia estructuras más descentralizadas y difíciles de rastrear. Los antiguos métodos de la bolita dieron paso a apuestas en línea, transferencias electrónicas y nuevas formas de ocultar el dinero. La globalización y la migración han creado nuevas rutas y oportunidades para los descendientes de Battle y otros viejos capos. En algunos casos, la herencia criminal se mezcla con negocios legales. En otros, se oculta detrás de obras benéficas o fundaciones comunitarias. El rostro del crimen se ha vuelto más sutil, pero la ambición y el riesgo siguen intactos. Las autoridades continúan luchando contra estas nuevas formas de delincuencia, a menudo sin el dramatismo de los años 80, pero con una eficacia burocrática que resulta más letal para las organizaciones. La cultura del miedo ha sido reemplazada, en muchos casos, por la vigilancia digital y la cooperación internacional. 22. Lecciones del pasado. Poder, comunidad y resiliencia. La historia de Battle y la corporación es también una historia de comunidad y resiliencia.
aunque marcada por la violencia y la traición, revela la capacidad de los exiliados cubanos para reinventarse, adaptarse y sobrevivir en un entorno hostil. El ingenio para transformar un simple juego en un imperio criminal es también el ingenio que permitió a muchos escapar de la pobreza, el autoritarismo y el olvido. Pero la línea entre resiliencia y criminalidad es peligrosa. La admiración por el Padrino no debe eclipsar el daño causado. Detrás de cada leyenda hay víctimas, familias destruidas, vidas truncadas, sueños rotos. La historia de la corporación es, en última instancia, una advertencia sobre los peligros del poder sin control y la tentación de justificar cualquier medio por un fin superior. El espejo latinoamericano. Otras mafias, otros exilios. El caso de la mafia cubana en Estados Unidos es único, pero resuena en otros exilios latinoamericanos. Mexicanos, colombianos, puertorriqueños, todos han tenido sus propias redes de poder, crimen y resistencia. En cada caso, la combinación de nostalgia, discriminación y ambición genera figuras similares a Battle. Hombres y mujeres que construyen imperios al margen de la ley, justificando sus acciones por la supervivencia de la comunidad. La diferencia está en el contexto y el desenlace. Mientras algunos exilios lograron integrar sus tradiciones en la vida estadounidense, otros quedaron atrapados en el ciclo de violencia y clandestinidad. El destino de la corporación es, en ese sentido, una lección sobre las posibilidades y límites de la integración. ¿Qué queda del Padrino? Al final, lo que queda de José Miguel Batlle no es solo una historia de crímenes y castigos, sino un retrato de la condición humana, la búsqueda de poder, la lucha por pertenecer, el miedo a la irrelevancia y el deseo de dejar huella. La corporación fue durante décadas un microcosmos de la Cuba perdida, un mundo regido por reglas propias, donde la lealtad y la traición se medían en dinero, sangre y silencio. Hoy, en la memoria colectiva, el Padrino cubano es a la vez villano y símbolo, un personaje que encarna tanto la grandeza como la miseria de una comunidad forjada en el exilio. Sus huellas están en las calles, en los nombres de los viejos banqueros, en las historias que los abuelos cuentan a los nietos y en los archivos policiales que aún esperan ser cerrados. Quizá la mayor enseñanza de su vida sea esa. Ningún imperio, por grande que sea, sobrevive al tiempo. Y aunque el poder seduce, al final siempre cobra su precio. Fin del relato completo. La muerte de José Miguel Batlle, aunque representó el derrumbe oficial de la corporación, no significó la desaparición de su sombra. En los barrios de Miami, Union City y Nueva York, persiste una memoria colectiva, muchas veces distorsionada y romántica, de lo que fue el poder de un hombre que convirtió la bolita en una máquina de dinero y miedo. La historia oficial habla de juicios, sentencias y la caída del Padrino, pero la realidad cotidiana es otra. El crimen organizado, como el humo, nunca desaparece del todo, solo cambia de forma. En la actualidad, las redes ilegales que surgieron de las cenizas de la corporación son mucho más pequeñas, atomizadas y especializadas. Ya no existe un solo jefe, un padrino incuestionable, sino docenas de figuras menores que buscan su propio trozo del pastel. Las apuestas clandestinas se han vuelto digitales, aplicaciones cifradas, criptomonedas, transferencias instantáneas. El banquero ya no es el hombre elegante del bar, sino un contacto anónimo detrás de un número de WhatsApp. El corredor puede ser un adolescente con un smartphone, y el cliente, una abuela nostálgica que aún sueña con multiplicar su pensión apostando por el 17 o el 48. El miedo ha cambiado de cara, pero no ha desaparecido. Las amenazas siguen llegando por mensajes de voz. Las deudas, si no se pagan, acarrean represalias. La violencia, aunque menos espectacular que en los tiempos de Batlle, permanece como advertencia silenciosa. Los cadáveres ya no aparecen tirados en la calle, ahora se pierden en el anonimato de los desaparecidos, en crímenes sin resolver o en historias que nadie quiere contar abiertamente. La cultura del silencio, un legado difícil de romper. Quizás el mayor legado de la corporación es la cultura del silencio. Durante décadas, las familias aprendieron a no hablar, a desconfiar de los extraños, a cuidar cada palabra. Esa desconfianza se transmitió de padres a hijos, de abuelos a nietos. La ley del no viste nada, no sabes nada, sigue operando, incluso cuando el peligro real ya no es tan inminente como antes.
Muchos jóvenes crecen escuchando historias fragmentadas, medias verdades y advertencias sobre el pasado. Para algunos, ese silencio es una forma de protección, un instinto de supervivencia heredado de los años más oscuros del exilio. Para otros es un peso insoportable, un muro invisible que dificulta la integración plena en la sociedad estadounidense. El miedo al estigma, al qué dirán, al recuerdo de parientes encarcelados o asesinados, impide a muchos hablar abiertamente de sus historias familiares. Los escritores, periodistas y documentalistas que se han atrevido a investigar a la mafia cubana siempre han encontrado obstáculos. Testigos que se retractan, archivos incompletos, grabaciones desaparecidas. La verdad sobre la corporación, más allá de los juicios y las leyendas, sigue siendo un rompecabezas incompleto. Familia, lealtad y traición. Una revisión desde dentro. Uno de los aspectos más impactantes de la saga de Battle es la compleja relación entre familia y poder. La lealtad absoluta era la regla de oro. Cualquier signo de duda podía costar la vida. Pero esa lealtad era también una trampa. Battle exigía obediencia, pero al mismo tiempo cultivaba un ambiente de sospecha, envidia y rivalidad. Los hijos y hermanos que desafiaron su autoridad terminaron mal. Miguelito sobrevivió, pero vivió siempre bajo la sombra de la leyenda paterna, incapaz de alcanzar el mismo respeto. Los traidores no tenían redención posible. El caso de Ernesto, el sicario favorito que acabó muerto por mano del propio padrino, es solo uno de muchos ejemplos de la crueldad inherente al sistema. En la corporación, el afecto era una debilidad y la supervivencia un acto de voluntad feroz. Paradójicamente, esa estructura familiar basada en el miedo y la obligación también funcionó como una red de contención frente a la marginación social. Muchos exiliados, al no encontrar espacios de pertenencia en la sociedad americana, recurrieron a la familia mafiosa como último refugio. Entre la leyenda y la crónica, ¿cómo se cuenta la historia? La vida de Battle y la corporación ha sido reinterpretada cientos de veces. La prensa estadounidense, obsesionada con la figura del narco latino, simplificó su relato: el malo, el capo, el villano exótico. Los medios cubanoamericanos, por su parte, oscilaron entre la condena y la justificación, viendo a Battle como un mal necesario, un protector en tiempos de caos, o un monstruo nacido del exilio y la traición. En la literatura, Battle aparece como una figura ambivalente, ni totalmente demoníaco ni completamente heroico. Hay novelas que exploran su lado humano, su amor por la familia y el arte, su nostalgia por la Cuba perdida. Otros lo retratan como un calculador sin escrúpulos, un hombre capaz de sacrificar a cualquiera por mantener su imperio. El cine y la televisión, siguiendo la tradición de Scarface, han convertido su historia en material de culto, pero rara vez se acercan a la verdad desnuda. La verdad, como suele ocurrir, es más incómoda. Battle fue a la vez un producto y un creador de su tiempo. Sin la corrupción política, el racismo institucional y la desesperanza del exilio, jamás habría llegado tan lejos. Las víctimas olvidadas, entre el mito y el dolor. Detrás del brillo de la leyenda quedan las víctimas, familias destruidas, vidas truncadas, inocentes usados como peones en una partida cruel. Muchas mujeres perdieron maridos e hijos a manos de la corporación. Otros tantos desaparecieron sin dejar rastro, convertidos en nombres tachados en libretas de apuestas. Las historias personales, aunque menos espectaculares que los grandes crímenes, son el verdadero testimonio del daño causado. Algunas víctimas aún luchan por reconocimiento y justicia. Asociaciones de exiliados han documentado desapariciones, crímenes no resueltos y amenazas que persisten hasta el día de hoy. Pero la maquinaria de la memoria colectiva suele preferir la mitología del padrino antes que el dolor de las víctimas. Es más fácil admirar al bandido que confrontar la herida. ¿Redención, castigo o simple olvido? A medida que pasan los años, la figura de José Miguel Battle se va desdibujando. Para muchos jóvenes es solo un nombre de otra época, un eco lejano de la violencia y el miedo. Para otros es un símbolo de rebeldía, un self-made man que supo desafiar el sistema a su manera. Pero el debate sobre su legado sigue abierto. ¿Fue Battle un monstruo, un genio o simplemente un producto de su tiempo? Algunos piden redención póstuma, recordando su ayuda a causas anticastristas, sus donaciones a iglesias y hospitales, su apoyo a la comunidad cubana. Otros exigen que no se olvide el sufrimiento causado,
que se mantenga viva la memoria de los caídos y se aprenda la lección de los errores del pasado. Tal vez la respuesta esté en el equilibrio. Ni olvido total, ni glorificación sin matices. La historia de la mafia cubana es, en última instancia, una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y el vacío de poder. Un espejo oscuro en el que se refleja todavía hoy el alma dividida del exilio. La enseñanza generacional. Lo que no debe repetirse. Muchos hijos y nietos de exiliados cubanos crecieron escuchando historias de la corporación, de la bolita y de los días en que la ley era solo una sugerencia. Algunos sienten curiosidad, otros repudio, otros simplemente indiferencia. Pero casi todos coinciden en algo. La verdadera enseñanza de aquel tiempo no está en la audacia del padrino ni en la astucia de los banqueros, sino en la necesidad de construir nuevas formas de comunidad, donde la ley y la solidaridad reemplacen al miedo y la traición. En escuelas, asociaciones y foros comunitarios se promueve una visión crítica del pasado, buscando evitar la repetición de los ciclos de violencia y corrupción. La memoria, bien utilizada, es una herramienta poderosa para la transformación social. Miami, Nueva York y el futuro del exilio. Hoy las ciudades que fueron el escenario de la saga de Battle son otras. Miami es una metrópolis diversa, con una economía vibrante y una cultura cubana que va mucho más allá de la nostalgia mafiosa. Nueva York, con su inagotable energía, ha absorbido a miles de nuevos inmigrantes latinos, cada uno con sus propias historias y desafíos. El crimen organizado cubano existe, pero ya no dicta las reglas. La bolita sobrevive como juego de barrio casi inofensivo, más cerca de la superstición que del gran negocio. La memoria de Battle flota a veces como advertencia, a veces como anécdota, pero nunca como destino inevitable. Epílogo. El ciclo de la historia. La saga de la corporación y de su padrino es, al final, una lección sobre la naturaleza humana. El poder fascina, la lealtad se negocia, el miedo se aprende, y la memoria a veces elige lo que más conviene. La mafia cubana, con su violencia y su ingenio, sus traiciones y su disciplina, es solo uno de los muchos relatos de América. Una tierra donde la ley y el crimen bailan siempre al borde de la frontera. Quizá la mejor manera de honrar esa historia es contándola completa, con sus luces y sombras, sus héroes y villanos, su dolor y su mito, para que los que vienen detrás no olviden nunca que el verdadero poder es, siempre, el de elegir otro camino. La historia de José Miguel Battle y su corporación es un relato de ascenso vertiginoso y de una caída igual de dramática, marcada por la violencia, la astucia y la eterna lucha por el poder. En las décadas centrales del siglo XX, el exilio cubano encontró en la bolita y en las apuestas ilegales un negocio aparentemente inofensivo, pero que rápidamente se transformó en un imperio financiero y criminal. La expansión de la corporación no solo fue territorial, sino también social, política y económica. Desde las calles de Miami hasta los barrios de Nueva York y Nueva Jersey, Battle extendió una red que abarcaba miles de personas. Su habilidad para negociar con la mafia italiana y otros grupos criminales fue crucial para consolidar su poder. A cambio de una parte de las ganancias, Battle aseguraba protección y acceso a rutas de narcotráfico y lavado de dinero. La corporación funcionaba con una precisión casi empresarial. Había una jerarquía estricta, responsabilidades claras y una estructura financiera sólida. Banqueros, corredores, sicarios y contadores trabajaban coordinadamente, asegurando el flujo constante de dinero. La bolita era la base, pero pronto se diversificaron en otros negocios. Tráfico de drogas, extorsión y lavado de dinero, todo protegido por una red de corrupción que incluía policías, jueces y políticos. El éxito de Battle se basó en su capacidad para mantener el equilibrio entre brutalidad y diplomacia. Sabía cuándo usar la violencia para imponer su autoridad y cuándo negociar para evitar conflictos que pudieran debilitar su imperio. Sin embargo, esa balanza fue la que finalmente llevó a su caída. Las tensiones internas, las disputas familiares y las ambiciones desmedidas
provocaron rupturas dentro de la organización. La aparición de nuevos enemigos y el aumento de la presión policial hicieron que el poder de Battle comenzara a erosionarse. La impunidad que parecía eterna se volvió frágil, y las redes que una vez parecían invencibles comenzaron a deshilacharse. 35. La sombra del narcotráfico. Aunque Battle había impuesto estrictas reglas contra el tráfico de drogas dentro de su organización, esta prohibición no siempre fue respetada. Sus propios hermanos, Gustavo y Pedro, involucrados en Miami y Nueva York, desafiaron estas normas y comenzaron a traficar cocaína, lo que generó conflictos internos y rivalidades sangrientas. El narcotráfico, con su violencia inherente y su capacidad para atraer la atención de las autoridades, fue una amenaza constante para la estabilidad de la corporación. La disputa con Palulu, un rival que desobedecía a Battle y vendía drogas en territorios controlados por la corporación, desencadenó una guerra violenta que incluyó múltiples asesinatos y atentados. Ernesto, un joven sicario entrenado por Battle, fue uno de los protagonistas de esta guerra interna. Su ascenso y caída reflejan la complejidad y brutalidad del mundo criminal en el que se movía la corporación. Su relación con Battle fue una mezcla de lealtad y traición que terminó en una ejecución ordenada por el mismo padrino. La lucha por el control del narcotráfico marcó un punto de inflexión en la historia de la organización. Mientras algunos buscaban mantener el negocio tradicional de las apuestas, otros veían en la droga una fuente de ganancias mucho mayor, aunque más peligrosa. Esta división contribuyó a la fragmentación y eventual declive de la corporación. 36. La influencia política y social. Battle no solo fue un capo del crimen, también fue un actor político y social dentro de las comunidades latinas. Su capacidad para influir en elecciones locales, apoyar campañas políticas y colocar personas en puestos clave le otorgó un poder casi institucional en ciudades como Union City y Miami. Sus relaciones con alcaldes, jefes de policía y funcionarios públicos garantizaban la protección necesaria para sus operaciones. A cambio, Battle aseguraba financiamiento para campañas y control sobre ciertos sectores de la población. Esta red de influencias permitió a la corporación operar durante años con relativa impunidad. Sin embargo, también generó críticas y denuncias de corrupción que finalmente atrajeron la atención federal. La percepción pública oscilaba entre el miedo y la admiración, con muchos viendo en Battle a un protector de su comunidad, mientras otros lo consideraban un opresor. La guerra con otras mafias. El territorio y los negocios de la corporación no estaban exentos de competencia. En Nueva York, la familia Lucchese y otras organizaciones mafiosas italoamericanas mantenían sus propios sistemas de apuestas y tráfico. La coexistencia era tensa, marcada por acuerdos de no agresión y repartos territoriales. Sin embargo, estas alianzas se rompieron en varias ocasiones, lo que desató una guerra abierta de incendios, asesinatos y enfrentamientos armados. Estos conflictos provocaron que las autoridades redoblaran sus esfuerzos para desmantelar las organizaciones criminales. La violencia afectó también a civiles inocentes, lo que aumentó la presión social para erradicar estos grupos. El declive y la caída. Con el paso de los años, la corporación enfrentó crecientes desafíos. Las investigaciones federales, los juicios y las delaciones internas comenzaron a fragmentar la organización. El arresto y condena de Battle, su hijo Miguelito y otros líderes clave marcaron el fin oficial de la era dorada de la corporación. Sin embargo, los fragmentos del imperio criminal continuaron operando bajo nuevas formas, adaptándose a las nuevas tecnologías y contextos. La muerte de Battle en 2007 simbolizó el cierre de un capítulo, pero no el fin del crimen organizado cubano en Estados Unidos. Nuevas generaciones y nuevas estructuras han tomado el relevo, aunque sin la magnitud ni la cohesión del imperio original. Reflexiones finales. La historia de José Miguel Battle y la corporación es un ejemplo de cómo el crimen organizado puede infiltrarse en todos los niveles de la sociedad y la política, construyendo imperios que desafían la ley y moldean comunidades enteras. Es también una historia sobre el poder, La ambición, la lealtad y la traición, sobre cómo un hombre puede construir un legado que perdura mucho más allá de su vida. Este relato sirve como advertencia y espejo para comprender mejor las dinámicas del poder ilegal y sus consecuencias en las comunidades y sociedades donde se desarrolla. La evolución del crimen organizado cubano en el siglo XXI. A medida que avanzaba el nuevo milenio, el panorama del crimen organizado cubano en Estados Unidos comenzó a transformarse significativamente.
Las estructuras clásicas como la corporación de José Miguel Batlle se desmantelaron lentamente bajo la presión implacable de las autoridades y los cambios sociales, pero el fenómeno criminal no desapareció, simplemente mutó. El auge de las tecnologías digitales permitió que las operaciones criminales migraran a plataformas virtuales. La bolita, que una vez fue un juego callejero con corredores y puntos físicos, evolucionó hacia sistemas de apuestas en línea, plataformas de mensajería cifrada y el uso creciente de criptomonedas. Estos avances hicieron que el control territorial físico perdiera relevancia y que el negocio se volviera más anónimo y menos vulnerable a las intervenciones policiales tradicionales. Además, la globalización abrió nuevas rutas para el tráfico ilícito, no solo de drogas, sino también de personas, armas y dinero. Las redes criminales cubanas se conectaron con otras organizaciones latinoamericanas y globales, formando alianzas estratégicas que fortalecieron su capacidad de operación. Esta internacionalización dificultó enormemente la labor de las autoridades y creó un escenario más complejo y difuso. 41. La nueva generación. Continuidad y ruptura. Los jóvenes descendientes de exiliados cubanos, aunque marcados por la historia familiar, enfrentan hoy desafíos diferentes. Algunos heredan viejas estructuras criminales, pero la mayoría busca distanciarse del legado oscuro y construir nuevas identidades dentro de la sociedad estadounidense. Sin embargo, la persistencia de la desigualdad social, el racismo institucional y la marginalización económica crean un caldo de cultivo donde la criminalidad puede florecer. Muchos jóvenes, atrapados en círculos de pobreza y exclusión, ven en el crimen organizado una vía para la supervivencia y la búsqueda de poder. Este fenómeno genera tensiones entre generaciones, donde la memoria del padrino Batlle sirve como advertencia o en ocasiones como inspiración. La lucha entre el pasado y el presente, entre la ilegalidad y la aspiración a la normalidad, define en buena medida la experiencia de estas comunidades. La respuesta estatal y comunitaria. Frente a estos retos, las autoridades federales, estatales y locales han desarrollado estrategias más sofisticadas para combatir el crimen organizado. La cooperación internacional, el uso de inteligencia tecnológica y la implementación de leyes como la RICO han permitido desmantelar varias redes criminales. Además, en las comunidades cubanas y latinas han surgido iniciativas sociales y educativas que buscan prevenir la criminalidad y ofrecer alternativas a los jóvenes. Organizaciones comunitarias, líderes religiosos y activistas trabajan para promover la integración, el desarrollo económico y la conciencia histórica. Estas acciones, aunque insuficientes para erradicar el problema, representan un esfuerzo significativo para cambiar la narrativa y construir un futuro diferente al de las generaciones pasadas. 43. El papel de la cultura y la memoria. La cultura popular juega un papel crucial en la perpetuación o transformación del legado mafioso cubano. Música, cine, literatura y narrativas orales mantienen viva la memoria de la corporación y su padrino, a veces mitificándolos, otras criticándolos. Estas representaciones culturales influyen en la identidad colectiva, moldeando percepciones y actitudes hacia la legalidad, el poder y la comunidad. La manera en que se cuenta esta historia afecta no solo al recuerdo del pasado, sino también a las decisiones presentes y futuras. Por eso es fundamental promover una narración equilibrada que reconozca tanto el impacto devastador de la violencia y la corrupción, como la complejidad humana detrás de estos fenómenos. 44. Desafíos y perspectivas futuras. El futuro del crimen organizado cubano y latino en general dependerá de múltiples factores. La evolución tecnológica continuará transformando los métodos y las rutas delictivas, lo que exigirá respuestas adaptadas y flexibles por parte de las instituciones. Por otro lado, el fortalecimiento de las comunidades, la educación y la inclusión social pueden actuar como barreras efectivas contra la penetración del crimen. La historia de Batlle y la corporación es una lección sobre las consecuencias de la exclusión y la impunidad. En un mundo cada vez más interconectado, la cooperación internacional será clave para enfrentar estas redes, mientras que la sociedad civil tendrá un rol fundamental en la reconstrucción del tejido social y la memoria colectiva. Reflexión final. Entre el mito y la realidad. José Miguel Batlle sigue siendo una figura emblemática y contradictoria. Para algunos es un símbolo de poder y resistencia, para otros un criminal sin escrúpulos. Su historia revela las complejidades del exilio,
la migración y la construcción de identidad en contextos adversos. La corporación no fue solo una organización criminal, sino también un fenómeno social que reflejó las tensiones y aspiraciones de una comunidad desplazada. Entender esta historia implica mirar más allá de la superficie, reconociendo las múltiples dimensiones humanas, políticas y culturales involucradas. Finalmente, esta saga nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la ley, el poder del silencio y la importancia de la memoria para construir sociedades más justas y resilientes. 46. El final de un ciclo y el inicio de otro. Tras décadas de dominación, la caída de la corporación cubana no significó el fin del crimen organizado dentro de la comunidad latina en Estados Unidos, sino más bien el cierre de un capítulo y la apertura de otro. El vacío dejado por José Miguel Batlle y sus asociados fue rápidamente llenado por nuevas generaciones, con nuevos métodos y retos, adaptándose a un mundo cada vez más digitalizado y globalizado. El legado de la bolita, más que un simple juego, se mantuvo como símbolo de identidad y resistencia, aunque transformado y desdibujado en su forma original. Los antiguos corredores y banqueros fueron reemplazados por operadores tecnológicos que utilizan aplicaciones y criptomonedas para mantener el negocio en movimiento, dificultando la labor policial y judicial. Al mismo tiempo, la comunidad cubana experimentó un proceso de diversificación social y económica, con un aumento significativo de profesionales, empresarios y políticos que han buscado romper con la imagen asociada a la criminalidad y el exilio traumático. La historia de la mafia cubana en Estados Unidos es una poderosa lección sobre las consecuencias del poder sin límites y la corrupción institucional. Refleja también los costos humanos de la exclusión social y la falta de oportunidades que alimentan ciclos de violencia y criminalidad. Para las nuevas generaciones, entender este pasado es crucial para evitar repetir errores y construir una comunidad basada en la ley, la justicia y la solidaridad. La memoria histórica debe servir para fomentar valores democráticos y fortalecer la integración. Además, las autoridades y la sociedad en general deben reconocer las complejidades culturales y sociales que influyen en estos fenómenos, adoptando enfoques que combinen la justicia con la prevención y la educación. El futuro de la comunidad cubana en Estados Unidos. Mirando hacia adelante, la comunidad cubana en Estados Unidos enfrenta desafíos y oportunidades. La globalización, las nuevas tecnologías y los cambios demográficos ofrecen herramientas para superar obstáculos históricos y crear espacios más inclusivos. La diversidad cultural y generacional dentro del exilio demanda respuestas flexibles y creativas, que reconozcan tanto las heridas del pasado como las aspiraciones del presente. La participación ciudadana, la educación y el emprendimiento son vías esenciales para fortalecer la comunidad. Finalmente, el camino hacia un futuro mejor implica aprender de la historia, sin negar ni glorificar, sino comprendiendo la complejidad y humanidad detrás de cada capítulo. Epílogo. El poder de la narración. Contar la historia de José Miguel Batlle y la mafia cubana no es solo un acto de memoria, sino también un ejercicio de reflexión y responsabilidad. Narrar estos relatos con honestidad y rigor contribuye a desmitificar estereotipos y promover un diálogo más profundo sobre el crimen, la justicia y la identidad. La literatura, el periodismo y la academia tienen un papel fundamental en este proceso, ofreciendo herramientas para entender mejor el pasado y sus impactos presentes. La cultura popular, por su parte, puede humanizar y contextualizar, evitando la simplificación y el sensacionalismo. En definitiva, la narrativa es una forma de poder, capaz de transformar sociedades y construir puentes entre generaciones y comunidades. Cierre definitivo. Así termina la crónica de uno de los capítulos más oscuros y fascinantes de la historia del exilio cubano en Estados Unidos. La historia de un hombre y su imperio, de una comunidad atrapada entre el sueño y la realidad, entre la ley y la ilegalidad. José Miguel Batlle no es solo un nombre, sino un símbolo de los límites y peligros del poder sin control. Su legado, aunque marcado por la violencia y la traición, invita a la reflexión y al aprendizaje. Que esta historia sirva como advertencia y esperanza. Que el pasado ilumine el presente y guíe el futuro hacia caminos de justicia, paz y dignidad.